Hola amigos, acá desde San Marcos, de Cana de América, Canagüez de Culturas. Esta vez en Butaca de Fondo tenemos al gran poeta peruano Roger Santibáñez. Radica actualmente en Estados Unidos y queríamos un testimonio de él sobre su poética y sobre su ser sanmarquino también, y sobre todo toda la labor que realizaron en los 90 tú y tu grupo Cloaca. Roger, cuéntanos un poco qué estás haciendo en este momento en Estados Unidos. Lo sabemos por internet, ¿no? Publicas mucho, pero queríamos tener tu palabra. Bueno, actualmente en Estados Unidos yo acá, bueno, primero muchas gracias Mario por tu invitación, eh, de muchas gratas memorias contigo, siempre de trabajos realizados en Lima, ¿no? Y Sí, una gran gracias admiración a por ti. tu obra cinematográfica también. Bueno, yo me vine aquí a los Estados Unidos primero a hacer un posgrado en literatura, después de haber estudiado en San Marcos, literatura. Vine a los Estados Unidos a hacer mi posgrado en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Entonces ahí obtuve un doctorado en poesía latinoamericana y luego estuve como 20 años trabajando en distintas universidades de los Estados Unidos, como por ejemplo Princeton, estuve ahí un tiempo, y en muchos otros colleges y universidades, y después regresé a Temple, donde yo me formé. Y hace muy poco yo ya me he retirado de la universidad, de manera que actualmente estoy dedicado a escribir, simplemente a mi propia obra, y acabo de justamente publicar en Lima un libro de memorias, porque como ya tenía más tiempo, he escrito un libro de memorias que se llama El sentido de la soledad, Memorias 1961-2001, que ha salido en estos días en la ciudad de Lima con el sello de Random House. Mi vida aquí en los Estados Unidos es muy apacible, muy tranquila. Yo vivo a un par de cuadras de un río, el río Cooper, y entonces la verdad es que me dedico a la contemplación, digamos, alrededor del río, donde también escribo, me dedico a leer y paso mis días así, haciendo un trabajo intelectual y contemplativo. Eso, Esta, esta visión que nos das contrasta mucho con el Roger que conocemos de los 90 al 2000, digamos, en el cual desarrollaste toda una labor acá, no solamente poética, sino política cultural y social. Fundaste un grupo y tu escritura iba caminando los linderos y los equilibrios de la vanguardia, las neovanguardias de fin de siglo. Cuéntanos un poco esa visión y esos cambios, y por qué, ¿no? es verdad. Es verdad que aquí en Estados Unidos, digamos, mi vida se volvió muy apacible porque se circunscribía a ir de aquí de mi casa a la universidad y de la universidad a mi casa, básicamente dedicado al estudio cuando estaba en la universidad, y después también igual cuando ya me dediqué a ser profesor en distintas Qué bueno. universidades, ¿no? Es verdad lo que tú recuerdas, pues claro, es verdad que yo desde muy joven sentí una gran pasión por los movimientos de vanguardia, clásicos, como por ejemplo el surrealismo, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo tuve la inclinación de participar en estas actividades con grupos poéticos de vanguardia. Por ejemplo, yo entré a Hora Cero, a la segunda fase de Hora Cero, en 1980, gracias a una invitación de Jorge Pimentel. Y después de mi experiencia en Hora Cero, vi que había una situación distinta en el Perú, ya entrado un poco más en los años 80, y entonces es cuando, junto con Mariela Dreyfus, fundamos el movimiento Cloaca, claro, reivindicando esa actitud de vanguardia, cuestionadora del orden establecido, ¿no? Y proponiendo una especie de nueva poesía que intentábamos crear en esos días. En esa época también la influencia, digamos, de Hora Cero y su poética integral. ¿Recuerdas las experiencias, las explicaciones de Tulio Mora sobre esa actitud, digamos?
influenció mucho en los jóvenes de los 90, ¿no? Teníamos Dalmacia Luis Rosas, estabas tú, estaban otros muchachos, grandes poetas ahora mayores, ¿no? Digamos que leyendo tu libro de esa época, leyendo tus poemas, podemos sentir también un peso muy fuerte en el sentido ideológico y político, que en cambio ahora es más contemplativo y más naturalista, digamos, ¿no? Hemos leído tus últimos poemas y se reflejan lo que tú estás contando. Hay una paz integral que te felicitamos, hay un camino, hay un silencio que buscas, que también es algo muy bueno, ¿no? Y entonces queríamos que nos cuentes un poco esos contrastes y cómo ves el Perú actual, ¿no? Desde allá. Claro, es cierto que, digamos, cuando yo surjo o aparezco a la poesía en la segunda parte de los años 70, a fines de los años 70, en el Perú se vivía un momento de agitación política muy grande, ¿no? Contra la dictadura de Morales Bermúdez. Entonces, es verdad que yo me adscribía a la militancia política en esos días y participé en muchas actividades en esos días con un grupo en el que estaba llamado La Sagrada Familia, en muchas actividades que podrían ser como de poesía militante, porque estábamos a favor de un cambio, ¿no? Es decir, teníamos el corazón bien a la izquierda y creíamos que el Perú necesitaba una revolución para superar las injusticias y todos los problemas consuetudinarios que aquejan a la sociedad peruana, ¿no? Entonces, desde esos días yo estaba en la militancia y después cuando yo entro a Hora Cero, en Hora Cero también era una militancia poética y política, porque la concepción que tú justamente has mencionado de la poesía integral de Hora Cero intentaba reunir en el poema todos los elementos de la realidad, ¿no? Recuerdo un poema, por ejemplo, de Ramírez Ruiz, que dice poema con todos los ritmos de la ciudad. O sea, se intentaba integrar, de ahí el nombre, todo lo que estaba pasando en la realidad. Vamos a decir, todas las imágenes sociales, políticas, históricas, culturales, psicológicas, subjetivas, todo lo que se podía tenías que integrarlo, meterlo, digamos, en un poema, ¿no? Esa fue la contribución de Hora Cero, que sin duda influyó a muchos poetas jóvenes, me incluyo ahí, de aquella generación surgida alrededor de 1980, ¿no? De manera Esta, que dime, te escucho. sí, de manera que esa ha sido más o menos mi trayectoria. Y es verdad lo que tú dices, porque aquí cuando yo me vengo a vivir a los Estados Unidos y digamos retomo mi condición de estudiante, entonces yo me dedico simplemente a estudiar, ¿no? Claro que uno nunca pierde pues su visión del mundo, su posición, ¿no? El corazón lo seguimos teniendo bien a la izquierda, por supuesto, pero ya es otra condición, porque aquí en Estados Unidos tú no militas, pues, ¿no? Digamos políticamente, sino simplemente te dedicas al trabajo intelectual. Esto me permite preguntarte qué visión tienes desde allá del Perú actual. En este momento estamos pasando por una serie de crisis desde los 90, ¿no? Muy conocida por todos nosotros. ¿Cómo ves tú en poesía, como tú dices, que esa es tu frase, en poesía, tu Perú y en qué está pasando para ti desde allá en el Perú? Bueno, lo que yo desde acá puedo ver es que, por ejemplo, surgió un político, un líder popular como este Castillo, y logró pues logró concitar la atención del pueblo y fue elegido presidente, ¿no? Según mi criterio, ofreciendo una gran esperanza de cambio para todas esas masas populares, secularmente explotadas, vilipendiadas, discriminadas, etcétera, ¿no? Ahora, lo que yo veo, lo que me parece es que lamentablemente este presidente no supo estar a la altura de esa circunstancia y cometió una serie de errores, ¿no? Que lo llevaron a la situación actual, a estar en la cárcel actualmente y haber generado pues esa gran desilusión, vamos a decir, a todas esas masas que lo apoyaron y que como secularmente han estado explotadas, discriminadas y oprimidas,
entiendo que esa es la razón por la cual se han levantado en estos días, según las imágenes que he visto por distintos medios periodísticos. Esa es la razón por la cual se han levantado actualmente, porque es el sufrimiento secular que tienen desde hace años y hasta siglos, ¿no? Y entonces lo que me parece lamentable es que el Estado haya tenido que responder de una manera que yo tipifico pues como fascistoide, o sea, con el ejército, con las armas, aplastando estas movilizaciones a balazos, con lo cual pues con eso no se consigue nada, ¿no? Es decir, las masas no consiguen nada, sino consiguen muertos, y la situación no cambia para nada, lo cual a mí, en lo personal, me produce una gran desazón, porque el Perú parece, una vez más, no encontrar el buen camino de un destino mejor. Sí, yo quería agregar lo que tú dices, que es cierto, el fenómeno de que estamos con gobiernos corruptos de los 90. Ya van 8 presidentes enjuiciados, ¿no? Y Castillo había prometido justamente proceder contra estos 8 gobiernos, ¿no? Que todos conocemos como lo más corrupto que hemos tenido en toda la historia. Toda esta gente armada desde el Congreso ha evitado y le ha ganado la batalla político-ideológica a Castillo, y es él el enjuiciado ahora, y el Congreso sigue con esa actitud fascista que tú mencionas. Pero saltando esto ¿cómo repercute en tu escritura? ¿O ves al Perú de una manera lúcida, pero a la vez también hay una emoción, ¿no? Esa emoción te lleva a ciertos, digamos, caminos de la escritura. Y aquí el asunto es que al leer tus poemas y tus escritos y tus rescates de libros y cosas por internet, nos damos con un Roger mucho más, filosóficamente hablando, centrado en lo humano, ¿no? Eres más humanista que nunca, Roger. Esa es mi pregunta, ¿no? Eso es toda tu vivencia en este país, el gran país del norte, ¿no? Y los estudios y la paz que has encontrado ahí, y cómo tú vas a hacer, por ejemplo, cuando regreses, piensas regresar, piensas darte una vuelta por el Perú, ¿con qué te vas a encontrar, ¿no? Con este mundo nuestro multipluri, ¿no? Pero en autodestructivo al 100%, ¿no? Y hay muchos muertos por la represión también, ¿no? Claro, sin duda. Yo pienso que toda esta situación influye en mí, en el sufrimiento del corazón, ¿no? De todas maneras. Y esto yo pienso que de algún modo va a ser testimoniado en lo que yo escriba de aquí para adelante, ¿no? Viendo la situación actual. Lo que pasa es que en general, como mi vida aquí es muy tranquila, pues yo he testimoniado esa situación en los poemas que he venido escribiendo, ¿no? Sí. Pero claro que esta situación que sucede en el Perú va a influir en mí para hablar sobre esto de todas maneras en la poesía que voy a escribir ahora pronto. Roger, ¿cómo ves tú ese Roger de Piura viniendo a Lima a este Roger que está hablando conmigo? ¿Cómo te ves? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, En ese cuanto a Roger, poética y en cuanto a vida y en cuanto a visión, ¿no? ese Roger que tú recuerdas, bueno, es aquel que salió de Piura a los 17, 18, 19 años, ¿no? Cuando ya había decidido dedicarse a la poesía, y entonces, gracias a una sugerencia de Marco Martos, yo me fui a San Marcos, justamente, donde Marco Martos era profesor, y Marco Martos tuvo la amabilidad de recibirme en San Marcos, y entonces yo pude matricularme en el programa de literatura y después matricularme también en el taller de poesía que él dirigía junto con Ilebrando Pérez. Y entonces yo era un asiduo concurrente al taller de poesía todos los años que estuve en la universidad, y eso me ayudó muchísimo, por supuesto, a la formación de mi estilo, diremos, de mi manera de escribir, ¿no? Y por supuesto que San Marcos a mí me ayudó muchísimo. San Marcos me marcó indeleblemente porque
Yo tengo que contarte que yo estuve en Piura un año en la Universidad de Piura, en la que llamamos la privada, para distinguirla de la Universidad Nacional de Piura. Bueno, yo estuve en la privada en Piura, que es una universidad confesional del Opus Dei. Y entonces, por supuesto, yo marqué una distancia frente al Opus, pero digamos, era una universidad pues muy regimentada, muy reglamentada, ¿no? Entonces, cuando yo voy a San Marcos, para mí San Marcos fue encontrarme con la libertad total. O sea, en San Marcos yo me sentí liberado porque no tenía esa opresión que sentía en la universidad privada de Piura, ¿no? Que de todas maneras se siente porque está todo muy restringido, ¿no? En cambio, en San Marcos había una libertad absoluta, tú podías hacer lo que te diera la gana en esos días en San Marcos, de manera que te diera la gana en el buen sentido, pues, ¿no? De reunirte con la gente, sacar revistas, hacer debates, habían debates políticos y literarios casi todos los días en la universidad. Entonces era un ambiente de creación, de libertad, de una espontánea alegría para escribir, para discutir, ¿no? Oye, Entonces, Roger, tú hablaste de dos grandes poetas, Marco Martos y Lebrando. ¿Cómo ves esa generación? ¿Cómo la veías tú? ¿Quiénes recuerdas? esa generación es una generación fabulosa, es la generación surgida en los años 60, ¿no? Ajá. Desde el surgimiento de Javier Heró a comienzos de los años 60, ¿no? Que trajo un nuevo canto a la poesía, y luego gente como Antonio Cisneros, que también fue mi profesor en San Marcos, ¿no? Y con quien trabé una gran amistad y que me ayudó muchísimo, porque no solamente yo estaba como alumno de Cisneros en las clases, sino que después nos íbamos a los bares de Miraflores que le gustaban a Toño, y entonces ahí yo recibía clases de poesía para mí solito y eran formidables, ¿no? Mientras tomábamos unas cervezas. Entonces, esa generación es formidable. También está Hernández, Lucho Hernández, un poeta entrañable, ¿no? Que repartía sus cuadernos y que hasta a mí llegaron un montón de cuadernos en esa época y pude leerlos gracias a un amigo de Hernández llamado Teo Arroyo, que iba al restaurante Woni en esos años y a quien Hernández le daba cuadernos, y Teo me pasaba a mí los cuadernos. Entonces tuve los cuadernos hológrafos dibujados de Hernández en mi poder, y eso fue una influencia grande, ¿no? De manera que César Calvo también, otro poeta que leí en esos años y me impactó mucho porque es un gran manejador de ritmos. Entonces, Otra cosa, y, y Nostroza, por poetas mujeres, claro, por ¿qué ejemplo, recuerdas? en esos tiempos estaba Rosina Valcárcel, ¿no? Que también era profesora en San Marcos y a quien conocí en el taller de poesía, y quien me llevó a la Comisión de Cultura de la Unidad Democrático Popular. Esa fue una militancia política que hicimos en la época de la Asamblea Constituyente del 78. En la Unidad Democrático Popular UDP me tocó estar en la Comisión de Cultura junto con Dalmacia Ruiz Rosas, invitados por Rosina Valcárcel, que era digamos, la secretaria de la Comisión de Cultura de la Unidad Democrático Popular en esos tiempos. Entonces hacíamos recitales, íbamos a los pueblos jóvenes, íbamos a los sindicatos, ahí leíamos los poemas, discutíamos con los dirigentes obreros, con los dirigentes campesinos, etcétera, ¿no? Que llegaban al local de la Confederación Campesina del Perú en el Jirón Huancavelica, porque ahí en esta dirección era el local de la UDP, en donde quedaba la CCP, era el local de la UDP, entonces ahí podíamos dialogar con los campesinos que venían desde los Andes al local pues de su confederación nacional, ¿no? Bueno, Es ¿tú una cómo ves experiencia el muy asunto? interesante. Estás mencionando campesinos y eso nos lleva a este mundo, a esta gran riqueza del Perú, que es su multietnicidad, ¿no? Y sus lenguajes variados. ¿Cómo ves ese encuentro entre lo urbano limeño y lo campesino de provincia, ¿no? Siguiendo Vallejo, siguiendo Arguedas, encontrándonos con estos otros lenguajes, digamos. ¿Cómo ves ese encuentro de la poética? ¿Recuerdas algunos poetas, aparte de Omar Aramayo u otros de provincia?
Claro, por supuesto. Bueno, en el Perú hay una gran tradición, pues, que es la corriente del indigenismo, ¿no? Ujú, Y en eso, aparte de, lo que tú has, de los que tú has nombrado, pues tenemos, por ejemplo, al grupo Orcopata de Puno, ¿no? De los ujú. años 20 y 30, que lideraba ese genio llamado Gamaliel Churata, autor de un libro inclasificable, fabuloso, que se llama El Pez de Oro. Entonces, el grupo Orcopata es un grupo fundamental en la poesía peruana, ¿no? Y también otros grupos de provincia, como por ejemplo el grupo Aquelarre de Arequipa, también el grupo Norte de Trujillo, donde estuvo Vallejo, ¿no? Entonces, hay pues todo un movimiento en las provincias que muchas veces es olvidado, no es tomado en cuenta por el centralismo que sabemos pues aqueja al país, ¿no? Todo se centra en Lima, pero hay que echar una mirada permanente a lo que está pasando en las provincias, porque ahí hay muy buena poesía también que se está... Claro, hablando de esto de poesía, quiero saber tu pensamiento sobre el Gran Vallejo. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en ti, en tus sentimientos? ¿Cómo descubriste a Vallejo? Bueno, a Vallejo lo descubrí justo cuando estaba empezando a escribir poemas Mm, allá en mi adolescencia, en Piura, ¿no? A comienzos de los años 70. Descubrí el famoso libro grandote, librote de la edición de Moncloa, de Vallejo, porque mi papá tenía el libro y mi papá lo leía. Y entonces un día a mí se me ocurrió chequear este libro y me fue como una bomba atómica para mí leer los poemas de los heraldos negros y sobre todo Trilce, que es una revolución absoluta, total y radical que hasta ahorita los críticos del mundo entero se rompen la cabeza tratando de entender e interpretar Trilce, ¿no? Entonces, para mí fue una especie de hecatombe leer a Vallejo, ¿no? Y me ujú. marcó muy, muy profundamente, ¿no? Y hasta ahora. Esto, digamos que cuando hablamos de Vallejo y hablamos de toda esa, digamos, esa trayectoria y ese mundo que él nos legó con su escritura, llegamos también a una generación importante que es la del 50, ¿no? Claro. Aquí en Perú, que está donde tenemos que Washington Delgado, Solo Guren, Romualdo. ¿Qué piensas tú de todos estos grandes poetas? La Blanca generación, Varela, ¿no? la generación del 50 es fundamental, ¿no? A mí me influyó muchísimo, pues por supuesto, el grupo inicial, digamos, con Eyelson, Blanca Varela, Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Y luego lo que se llamó la poesía social, con Alejandro Romualdo a la cabeza, por supuesto, ¿no? Ujú. Y también otros poetas que nos han entregado muchísimo, ¿no? Que tú has nombrado, Washington Delgado, Rose, Juan Gonzalo Rose, Francisco Bendezú, que fue mi profesor en San Marcos, y con también yo mantenía una comunicación poética intensa en los días en que él era mi profesor en San Marcos. Pablo Guevara, extraordinario también, o sea, un poeta de lo más moderno, que siempre además estaba al tanto de lo que hacían los jóvenes y le gustaba conversar con los jóvenes. De manera que la generación del 50 es fundamental para la formación de un poeta joven en el Perú. Claro. Hablando de esta poesía joven, ¿cómo ves los últimos años, este siglo nuevo? ¿Cómo ves? Este 2022 al 2020. Bueno, ¿Ves algo? ¿Has sí, encontrado algo? digamos, en estos últimos años, hasta donde yo he podido ver, ¿no? Hay una nueva generación de poetas que son muy interesantes, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, conozco una poeta, he leído una poeta muy interesante que se llama Valeria Román Marroquín, por ejemplo, ¿no? Que es muy buena. También, digamos, he visto la poesía de poetas como José Carlos Irigoyen, como Renzo Porchile, que acaba de publicar un libro muy bueno. También me interesó mucho un libro de Jerónimo Pimentel que se llama Al norte de los ríos del futuro. Y así por el estilo. O sea, hay una constante renovación, me parece, en la poesía peruana. Y desde los años 90 esto ya se veía venir, por ejemplo, con una poeta de la calidad de Victoria Guerrero, que también es excelente, ¿no?
De manera que yo pienso que la poesía peruana siempre está en movimiento porque tiene una gran tradición. Entonces, para un joven poeta en el Perú, está como, diremos, asegurado su destino, porque tiene esa base que es nuestra tremenda tradición, donde está pues desde Vallejo y luego Martín Adán y Westphalen, ¿no? Por ejemplo, y César Moro. Y luego ya los del 50 que tú has mencionado, Orcopata. Es decir, hay un mundo en la poesía peruana muy grande que le da una base sólida a cualquier joven poeta que empiece a escribir en estos días en el Perú. Esta, este mundo peruano ligado siempre a los movimientos sociales y los, como tú mencionaste al comienzo, todo ese sufrimiento reivindicativo, ha influenciado mucho en la literatura también latinoamericana y también en el mundo. Digamos que ustedes como vanguardia de esas épocas, desde hora cero a este momento, podrías tú contarnos un poco algunas técnicas, algunas maneras de improvisación y de trabajo sin puntuación y de páginas y páginas que escribieron. Cuéntanos un poco sobre esas maneras de ver la poesía y de sentirla, sobre todo con esa frase que tú usas mucho, que siempre estás en poesía, Roger. Claro. Bueno, claro, todas estas cosas que tú mencionas son contribuciones de la vanguardia, pues, ¿no? La vanguardia que empieza desde comienzos del siglo XX. Eso de escribir, por ejemplo, sin puntuación, es una contribución de Apollinaire, el gran poeta francés, Entonces, que cuando estaba su primer libro Alcoholes en la imprenta, tuvo una especie de iluminación y decidió borrar, suprimir todos los signos de puntuación que habían en los poemas, ¿no? Y con eso generó una revolución tremenda, igual que con sus famosos caligramas, donde la forma que aparece en la página, eh, de la forma del poema, es la forma del tema que está tratando, ¿no? Por ejemplo, una manzana, entonces el poema tiene la forma de una manzana, ¿no? O sea, es una contribución visual a la poesía, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, ¿no? Que la vanguardia nos enseñó, pues han enriquecido muchísimo la tradición, ¿no? Desde Mallarmé, en realidad, que es el primero que experimenta con la página en blanco, ¿no? Mallarmé deshace la estrofa, pues, ¿no? De la poesía. Y él dice, o sea que tú puedes trabajar sobre la página en blanco y entonces dispone los versos como si tú tiraras los dados sobre una mesa, ¿no? Entonces las palabras caen por aquí, por allá, por aquí, por allá. O sea, no hay una estrofa así cuadrada, ¿no? En el poema, sino que hay una distribución en zigzag y como sea de las palabras puestas sobre el papel en blanco. Entonces, esa contribución de Mallarmé fue una revolución absoluta que ha traspasado las fronteras y la historia. Y entonces, y la reflexión misma sobre la poesía, ¿no? Es decir, poesía sobre la poesía, que también en el Perú ha generado trabajos importantes, como por ejemplo los de Montalbetti o antes en los 60 de Mirko Lauer, ¿no? Entonces, hay una gran tradición en el Perú que ya está asumida, o sea, la contribución de la vanguardia ya está, ¿cómo se podría decir?, encarnada en la tradición peruana, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tenemos el neobarroco que está en los sonetos a Chopin, Travesía de Extramares de Martín Adán, o el surrealismo que está internalizado en la obra de Emil Adolfo Westphalen y también de César Moro. Entonces, toda la tradición moderna ya está metida, vamos a decir así, ha hecho carne en la poesía peruana. Y eso es lo que favorece a ese gran brillo que tiene nuestra poesía en todo el ámbito latinoamericano. esta visión que tú nos das, sobre todo de la poesía y la página en blanco, nos lleva justamente a esa gran pregunta, ¿no? Que tiene todo poeta, ¿qué hace frente a la página en blanco? ¿No? Y Claro. tú cómo te concentras, cómo tú, ahora a orillas de ese río que está cerca de tu casa, lo visitas constantemente, te sientas a trabajar, ¿qué piensas? ¿Qué mecanismos usas para concentrarte? Cuéntanos un poco sobre eso, Roger, sobre tu Bueno, creación. sí, a ver, yo lo que hago, digamos, es me dispongo en una situación cóncava, diré, cóncava, ¿no? Eso es lo que yo llamo estar en poesía.
¿no? Me dispongo en una situación cóncava y entonces me sereno y pongo mi mente en blanco, de manera que empiezo como a recibir, ¿no?, los mensajes poéticos a través de segmentos, a través de las frases que se me vienen a la cabeza, se me vienen al espíritu, y entonces comienzo a escribir. Y es prácticamente por el sonido que yo trabajo actualmente. O sea, no me interesa mucho el tema, sino el sonido que Ese sonido tiene. te lleva a ciertos ritmos también, digamos, Claro, ¿no? claro, ¿Cómo encuentras, no? el sonido te lleva al ritmo y entonces dentro de ese segmento, esa frase, ¿no?, ese verso que tú has escrito, entonces prosigues por asociación de sonidos, como si las palabras fueran notas musicales, como si estuvieras componiendo música. Y ahí mismo puedes ir encontrando el sentido, porque se te viene un recuerdo, se te viene la imagen de un objeto, se te viene una vivencia, y entonces plum, entra ahí en el verso, pero sigues trabajando por sonidos. Esa es la forma en que yo trabajo actualmente. Eso es un fenómeno, digamos, audiovisual, ¿no es cierto? Claro, Porque el sonido está en tu cabeza, está en tu ritmo propio, y la mecánica visual está en la letra, en la palabra. Eso no, hay puentes, digamos. Esos puentes se enriquecen con el silencio, porque es muy diferente que tú escribas en ese remanso de ese río a que estés acá en la Avenida Bancay, digamos, ¿no? Entonces, claro. cuéntanos un poco esos mundos que Sí, atravesaste para escribir. eso es muy cierto, porque cuando yo estaba joven en Lima y caminaba por el centro de Lima, por la avenida Bancay, el Parque Universitario, La Colmena, yo justamente quería escribir eso, quería escribir Lima, quería escribir con ese ritmo, quería captar Ajá, ese mundo callejero, esa experiencia callejera. Yo trataba de meterla en el poema, ¿no? Cosa ya. que sin duda tenía que ver mucho con la poética de Hora Cero, por ejemplo, de esos días, ¿no? Entonces, sí es verdad que una cosa es trabajar así y otra cosa muy distinta es estar sentado en el silencio total de una banca frente a un río, ¿no? Que es como aquí a 2 cuadras, ¿no? Son dos situaciones muy distintas, pues, ¿no? Ahora Entonces, tú hablaste de receptáculo, o sea, de burbujas también, podríamos decir, ¿no? Que claro, puedes hacerte una burbuja poética en Vietnam o en la Bancay o en París o en cualquier gran ciudad norteamericana, pero siempre vas a hacer tú y tu burbuja. Digamos, cuéntame un poco esas experiencias y cómo tu análisis social, tus sentimientos, tus sentidos, tu sensibilidad frente a lo social, al color, al calor, a las casas, a la gente, ¿no? Todo eso, cómo tú lo canalizas para escribir y cómo encuentras los temas. Lo vas encontrando en el camino, me acabas de decir, por golpe de sonido, de ritmo, y le vas encontrando el sentido, lo acabas de decir. Ese sentido es el poético. Cuéntanos un poco. claro, sin duda eso es lo que sucede, ¿no? Porque en realidad un poeta, como cualquier ser humano, no puede ser ajeno a lo que lo rodea, ¿no? Al contexto que tiene. Y por más que exista, como tú bien dices, esa burbuja poética, porque de todas maneras, tú para escribir, así estés en el silencio total de una Siberia o en el tráfago feroz de Times Square en Nueva York, o sea, de todas maneras, tú para escribir estás en una burbuja, porque estás en la burbuja de tu sentido metafísico de la vida, ¿no? Estás en tu mundo interior, ¿no es cierto? Ahora, ese mundo interior de todas maneras es atravesado por los disparos que vienen de la realidad o por los silencios que vienen de la realidad. Entonces, digamos que sería una especie de configuración alterna entre estas dos cosas, la que se va produciendo cuando se produce el hecho de escribir un poema, de plasmarlo en el texto, ¿no? Más o menos así sería. Oye, Roger, ¿cuándo piensas viajar, venir acá al Perú? Bueno, de aquí yo pienso que posiblemente vaya el próximo año, que ya estamos a un paso, por los días de julio usualmente, que Ajá. es el verano de por acá, pues es el tiempo en que usualmente viajo a Lima y a Piura. Tendremos, claro, alguna presentación de algún libro tuyo, alguna edición nueva, porque hay también una problemática en la edición, ¿no? Claro, El poder editar, ¿no? sí, sin Eso lo duda. conocemos. ¿Vas a traer algo? ¿Vas a traer un libro? Nos Sí, encontraremos. Me gustaría conversar contigo. claro, gracias Mario. Sí, por supuesto, es muy posible
que lleve por lo menos un libro nuevo de poemas para presentarlo en la ciudad de Lima el próximo año, en julio. Bueno, alguna pregunta que siempre nos hicimos justamente de eso, Roger Santibáñez y la edición de sus libros. El trabajo, digamos, metódico de seleccionar, cuidar, querer y buscar la gente apropiada para editar tu libro y venderlo, ¿no? Colocarlo. ¿Cómo ves esa problemática? Ya para cerrar nuestra conversación, nuestro testimonio, porque el problema grave aquí justamente es la edición, ¿no? Y la venta de los libros, ¿no? No pasas de 1000 las copias que tú mismo financias, las librerías no son tan apropiadas, digamos, ahora son los grandes, digamos, ferias de los libros, donde el poeta puede presentar sus cosas y venderlas, pero en una tienda se quedan ahí, la gente no lee mucho por acá, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad, ¿no? El público de la poesía es siempre muy restringido, ¿no? Eso ocurre en todas partes del mundo por una serie de factores, en fin, que sería largo de comenzar a tratar estos temas, ¿no? Pero yo en mi caso, cuando yo empecé a escribir, claro, mi primer cuaderno de poesía, titulado Antes de la muerte, que publiqué el año 79, lo hice con la ayuda de un profesor de San Marcos, que era también escritor, llamado Luis Fernando Vidal, que tenía un pequeño sello, y entonces con él hicimos unos bonos de prepublicación. Entonces yo pude publicar ese librito porque logré vender un montón de bonos de prepublicación, que era como una tarjeta que la vendías y eso te daba derecho a reclamar el libro cuando saliera. Entonces, estos bonos de prepublicación que estaban de moda en esa época, a fines de los 70, fue lo que me permitió reunir el dinero y publicar este libro que salió en ese momento, ¿no? Después ya más o menos también he sido yo mismo el que financiaba la edición de mis libros, ¿no? Después cuando ya yo comencé a trabajar, bueno, como periodista en Lima, entonces juntaba un poco de plata y así es como he publicado algunos de mis libros, ¿no? Este último libro que nos vas a traer, ¿cómo lo has creado? ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo has, digamos, logrado editar? Cuéntanos. Bueno, en realidad todavía no está editado. Justamente estoy tratando de... Está inédito. Estoy tratando de ver cómo lo edito. Estoy actualmente dándole los últimos toques. Estoy puliendo este libro. Y luego ya viene el proceso en que tengo que buscar, pues, cómo publicarlo. Actualmente, felizmente debo decir que tengo el apoyo de algunos sellos de poesía pequeños, como por ejemplo Hipocampo Editores, que a veces ellos, este amigo Teófilo Gutiérrez, que es el editor de Hipocampo Editores, él, digamos, que me apoya, se lanza conmigo y edita el libro, y entonces el libro puede salir, ¿ya? O sea, él se encarga de la edición, quiero decir, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces, y así por el estilo puedo encontrar, por ejemplo, hay un sello nuevo que se llama Personaje Secundario, que lidera un excelente poeta joven también. No lo mencioné antes, se me pasó. Se llama Caire Alfaro. Él también es un joven poeta excelente, muy bueno. Y Caire tiene un pequeño sello llamado Personaje Secundario. Entonces, por ejemplo, ahí también él ha publicado un libro mío el año pasado, ¿no? Entonces, hay pues algunas movidas positivas que vale la pena rescatar. Hay otro, por ejemplo, Francisco León, editor, que también publicó un librito mío hace un tiempo, y entonces, así es como más o menos, son pequeños sellos independientes, pero que para la poesía funcionan, pues, ¿no? Ahora, bueno, igualmente ahora que ha salido este libro de memorias que te comentaba, El sentido de la soledad, Memorias 61-2001, ha salido con el sello de Random House del Perú, que es un sello, digamos, más grande, ¿no? Entonces, felizmente, pues, y gracias a Dios, como se dice, tengo el apoyo de algunos editores y eso tengo que agradecerlo, por supuesto, de corazón. Muy bien, Roger, ha sido muy interesante esta conversa. Esperaremos que llegues a Lima el próximo año para continuarla en vivo y en directo. Gracias. Claro que sí, Mario. Por supuesto.
Un abrazo para ti, Roger. Muchas gracias, Mario. Felicidades, siempre una grata memoria contigo. Gracias, siempre. Gracias. Gracias, Roger. Nos vemos.